Vamos a dar inicio entonces, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Creo que con algunos nos conocemos, con otros no. Mi nombre es Edison Caicedo. Bueno, actualmente les comento, dirijo toda la parte de investigación y estoy como directora encargada del programa de Ingeniería de Sistemas. Y esto va a ser una sesión de repaso de temas a nivel de metodología de la investigación, de temas relacionados con su quehacer en proyectos integradores. Entonces, señoritas, caballeros, como yo les decía al inicio, necesito que todo, absolutamente todo, me indaguen, me pregunten sin ningún problema. Si necesitamos interrumpir, yo acá tengo habilitado para mirar el chat, pero si quieren también eh, abrir su micrófono y comentar, no hay ningún problema. Necesito esa parte, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en primera medida? Ustedes como estudiantes de tecnología en sistemas de información, ustedes deben ver cuatro proyectos integradores, de segundo a quinto semestre. Lo ideal es que en esos cuatro proyectos integradores que ustedes ven, adelanten una propuesta de proyecto, la cual puedan desarrollar eficientemente en su sexto semestre, que sería el proyecto tecnológico. Es la asignatura de mayor número de créditos de su carrera. Son 8 créditos de esa asignatura. Entonces, digamos que es la, la asignatura de mayor peso en su pensum académico. ¿Qué es lo ideal y qué es lo que yo he propendido porque se pueda realizar? Que ustedes desde Proyecto Integrador uno, 2, 3 y 4 vayan desarrollando esa estructura, vayan conociendo qué es un anteproyecto, qué es la descripción de un problema, la formulación, cómo plantear los objetivos, que es una justificación, cómo redactarla, el uso de las normas APA y CONTEC, toda esa partecita es lo que necesitamos en ese caso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente, muy en cuenta. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo ideal en este caso? Ustedes en Proyecto Integrador uno abordar todo lo relacionado con metodología de la investigación, conocer los enfoques. Cuando hablamos de enfoques, entonces tenemos un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto, ¿cierto? Que son las formas de abordar en este caso nuestros tipos de investigación. Tener en cuenta, y esto lo estoy hablando extractando temas de un libro llamado Metodología de la Investigación de Roberto Hernán Sampieri, el cual les recomiendo. Se los voy a compartir en medio magnético y en Centuria, en la biblioteca de la universidad, se encuentra ese libro también. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Además de eso, nosotros, por pertenecer a la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, nuestros estudios normalmente son de índole cuantificable o cuantitativo. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a mostrar resultados y vamos a mostrar resultados tangibles. Entonces, es importante ir teniendo en cuenta eso. Cuando lo que debemos tener en cuenta entonces para todo este tema, para adelantar todo este tema, es lo siguiente. Cuando ustedes están trabajando en un proyecto o cuando ustedes van a trabajar en un proyecto, es importante encontrar que la metodología de investigación nos indica a nosotros una serie de fases, una serie de actividades que nos permite a nosotros adelantar ciertos elementos. Es importante también en este caso conocer sobre gestión de proyectos porque recordemos una de las nociones puntuales o básicas en este caso es que un proyecto debe tener un inicio, una ejecución y un final. ¿Sí? Un proyecto debe tener una ejecución limitada, un proyecto no puede ser infinito. ¿Sí? Podríamos decir en este caso, comparándolo con, qué sé yo, con mm, desarrollo de software, ¿sí? Con un algoritmo en este caso, ¿cierto? Que debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Podríamos catalogarlo así de esa forma. Entonces, bueno, eso sería, digamos, en esa primera parte. Vamos a aprender también a utilizar unas herramientas que quiero que conozcan, que les va a ayudar en todo este tema del manejo de la información. Entonces, aquí yo les tengo algunas definiciones puntuales para que ustedes repasen, para que ustedes lo tengan en cuenta.
Y lo primero que les decía a ustedes, ese proyecto que ustedes están adelantando, ese proyecto o esos proyectos que les piden a ustedes en diferentes áreas del saber, básicamente son o hacen referencia a un esfuerzo temporal. Tienen un inicio y un final determinados. Punto. Eso es lo que debemos tener en cuenta ahí. Siempre deben definir una metodología para adelantar ese proyecto, sea una metodología de investigación aplicada, correlacional, descriptiva, ¿sí? Dependiendo del tipo de proyecto que nosotros vayamos a adelantar. Es importante aquí en este caso que ustedes, para aprobar, para adelantar todo el tema relacionado con su proyecto de grado, con su proyecto tecnológico, al finalizar su carrera, ustedes van a estar adelantando una investigación, ¿sí? Van a estar haciendo una indagación de información original para poder resolver un problema. Es importante que siempre nosotros debemos tener definida una metodología de investigación. Si no tenemos clara una metodología de investigación, no sabemos hacia dónde vamos. Sería como nuestro norte a seguir en ese caso para tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Listo. ¿Qué debemos tener presente aquí en este caso? Cuando nosotros trabajamos los proyectos, siempre debemos buscar, primero, nuestra área del saber son las ciencias naturales, la ingeniería, la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso debemos tener en cuenta que vamos a mejorar a nivel tecnológico, vamos a innovar, vamos a dar principalmente solución a los problemas. Siempre que les dicen a ustedes, y de pronto si ustedes recuerdan al iniciar todo el tema de proyectos integradores, lo primero que les pidió su docente muy seguramente fue una idea y a partir de esa idea plantear un problema, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una idea, queremos realizar una actividad, queremos construir un software, queremos construir un prototipo, queremos construir un elemento a partir de nuestros conocimientos. A partir de esa actividad, a partir de ese elemento que nosotros tenemos ahí, debemos convertir esa idea en una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que yo quiero solucionar o cuál es el problema que yo quiero solucionar que se presenta ¿cómo se llama? En una comunidad, en una sociedad, en un sitio específico en ese caso, ¿vale? Listo, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Eficiencia y efectividad en el desarrollo de los proyectos. Sus proyectos deben ser medibles, sus proyectos deben ser cuantificables, deben consumir la menor cantidad de recursos, ¿sí? Por eso ustedes siempre le hablan de un cronograma y de un presupuesto a nivel del desarrollo de proyectos. Si ustedes escuchan de pronto en noticias y demás, ¿qué debemos tener presente? ¿Qué debemos tener presente en este caso? Cuando hacen, permítanme un segundito. Vivian, sí señora, de todas maneras compártemelo porque él necesita extraer el título y realizar la actividad desde ahí. Entonces, sí, porfa, compártemelo para ¿cómo se llama? Poderle enviar eso al muchacho. Puntualmente copia el trabajo, creo que él comparte unas fotografías de eso, porque esos documentos son internos, pero yo le pido que te comparta unas fotografías. Listo. Entonces, les decía yo a ustedes por acá, ¿dónde íbamos? Eficiencia, efectividad. Nosotros debemos cumplir con lo que venimos trabajando. Si ustedes plantean un proyecto que va a durar 2 meses, ¿sí? Debe durar 2 meses. Normalmente nosotros cuando realizamos proyectos en nuestras asignaturas, lo que sucede con esta parte o lo que hacemos normalmente es que nuestro proyecto excede en el tiempo, ¿sí? Para la clase, ¿qué nos va a significar a nosotros? Ustedes van a trasnochar un poco más, ¿cierto? Ustedes van a, qué sé yo, ¿qué les digo yo? Van a trasnochar más, van a esforzarse un poco más, van a sacrificar salir a rumbear el fin de semana, a visitar a sus familiares y demás. Eso va a suceder en este momento a nivel académico. Cuando ya estamos hablando a nivel profesional, ¿qué va a suceder?
El problema de ustedes, el problema, ¿cómo se llama? El problema a nivel ¿cómo decirlo? A nivel de ya profesional es que ese tiempo de más les va a significar pérdida de dinero, ¿sí? Pérdida de dinero en este caso. Entonces, si ustedes plantearon para un proyecto de 2 meses obtener una ganancia de 4 millones de pesos y se duplica ese tiempo en el cual ustedes van a trabajar, pues ya la ganancia no va a ser de 2 millones, va a ser de la mitad o va a ser mucho menos. Incluso va a empezar a generar pérdidas. Sí, entonces es importante eso. Cumplimiento de los objetivos. Yo en este caso molesto mucho cuando estoy revisando las propuestas porque en algunos casos llegan y me dicen implementación de un software. Entonces yo les digo, ojo, si ustedes me hablan en un proyecto de implementación como objetivo general, yo el proyecto no lo acepto hasta que no esté funcionando la aplicación, porque me están diciendo ustedes implementación. Cosa diferente, diseño o desarrollo, ¿sí? Porque yo llego y les hago una propuesta a ustedes, yo les hago una propuesta a Neider, a Junaidi, a Andrés, a Sebastián, ¿sí? Yo les hago una propuesta de un software. Ellos verán, ¿sí? En el buen sentido de esa frase, ellos verán si desean o no implementarlo. Ellos de pronto dicen, la verdad no me gustó el software, lo archivan. Listo. Pero yo cumplí con entregarle ese desarrollo de software, ese proyecto a estas personas. Ellos decidieron implementarlo perfecto, pero ya mi objetivo general, mi meta tangible fue cumplida. Importante aquí en este caso, el desarrollo de nuestras habilidades. Nosotros debemos tener muy claro esas competencias que tenemos como profesionales en el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestras competencias, en qué nos desenvolvemos muy bien, cuáles son esos puntos débiles en los cuales debemos trabajar para potencializar esas capacidades. Entonces acá es importante que ya empecemos a mirar ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Entonces, primero, van a identificar el problema. Verifiquen qué es lo que quieren solucionar. ¿Cómo podemos tomar ese problema grande y dividirlo en problemas pequeños? ¿Será que el problema que estamos planteando lo podemos solucionar con los conocimientos que tenemos en este momento? ¿Sí? Esas son las primeras preguntas que nosotros debemos hacer. Y debemos contar en este espacio qué sucede. Hay un error bastante grande, y ustedes me indicarán si sucede o no sucede, y es cuando se plantea un problema, me cuentan la solución. Entonces comienzan y hacen lo siguiente. En la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil de Chiquinquirá, existe o no existe un control adecuado en el ingreso de los estudiantes a los salones y laboratorios. Es por ello que vamos a construir una herramienta que permita el control a través de una huella y a través del lector de iris. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo en este momento no tengo que dar ninguna solución. Yo tengo que contar qué es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, con otro ejemplo podría decir, durante los últimos meses en el municipio de Chiquinquirá y sus alrededores se ha observado o se ha notado un incremento considerable de delitos contra la seguridad pública. Delitos tales como el hurto a personas, el hurto a comercio, el hurto a residencia y el hurto a automotores. Esto ha conllevado a que se presente un aumento en la percepción de inseguridad de los ciudadanos habitantes de Chiquinquirá y de los visitantes esporádicos que llegan a ella. Miren que yo en este momento me estoy solo quejando. Con ese ejemplo pequeño que les di sobre cifras que me inventé en este momento, les estoy contando algo, un problema, me estoy quejando. Digámoslo aquí en este caso de la descripción del problema, es quejarnos de lo que sucede, describirlo de una forma adecuada para que nosotros lo entendamos y el lector lo entienda y lo comprenda. Una vez nosotros hemos descrito ese problema, comenzamos a documentarnos. ¿Por qué es importante documentarnos? Porque yo tengo que conocer que la solución que va a dar al problema no exista, no haga o no cometa un plagio involuntario. Aquí es importante que tengamos en cuenta esa palabrita, ese plagio involuntario. El plagio involuntario, ¿cuándo se presenta?
Cuando ustedes de pronto desarrollan un proyecto, no hacen una revisión bibliográfica y están construyendo un proyecto que ya existía, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo. Con algunos estudiantes de semestres avanzados de ingeniería de sistemas, les propuse que hiciéramos o que construyéramos un sensor el cual se instalara en las casas, sí, en las casas de nosotros, y lo que hiciera es detectar una fuga de gas. Cuando se detectara esa fuga de gas, él iba a enviar, o sea, iba a activar una alarma e iba a enviar una notificación urgente al celular de las personas las cuales tuvieran instalada la aplicación para indicarles el inconveniente que se estaba presentando. Para mí, en ese momento y para esos estudiantes, era un proyecto llamativo. Cuando comenzamos a hacer la revisión bibliográfica, encontramos que ya hay sensores construidos con Arduino, los cuales hacen todo eso. O sea, nuestro proyecto se vino para abajo. ¿Por qué? Porque al hacer esa revisión bibliográfica, donde consultamos literatura, donde consultamos proyectos, artículos, teorías, tesis y demás escritos, nos dimos cuenta que ya había gente que se nos había adelantado. Entonces nos tocó que echar para atrás el proyecto porque ya no podíamos, básicamente sería una copia de lo que ya otra persona u otras personas habían adelantado. Entonces es importante que ustedes revisen de forma adecuada esa bibliografía, ¿sí? Muy, muy importante en este caso. Para eso les recomiendo esta herramienta y vamos a instalar esta primera herramienta. Publisher Peris es una herramienta que nos permite a nosotros hacer una búsqueda de información un tanto más rápida, ¿sí? Un tanto, ¿cómo decirlo? Eficiente a partir de unas condiciones que nosotros le colocamos, ¿sí? Le colocamos bien en ese caso. Entonces, pues vamos por acá, les voy a compartir, vamos a abrir la página y les voy a indicar cómo funciona esta herramienta. Esta herramienta ya la tienen ustedes ¿cómo se llama? Ay, ok, por aquí hay una mano levantada, Neide, adelante. Buenas noches. Discúlpame, lo que pasa es que te decía, la persona te va a enviar unas fotografías apenas tenga todo esto. Y por favor necesito que me envíes el documento que vas trabajando para que él lo conozca y lo integre en las actas. ¿Me disculpas que si la universidad tienes que en una partecita se entrecortó? Puntualmente no tenemos todavía el repositorio, lo estamos construyendo. Tenemos, sí, los trabajos de grado todos reposan en la oficina de Centuria. Ellos sí reposan en la oficina de Centuria y ustedes pueden acceder a eso. Esa podría ser una tarea, digamos, en primera medida, que cuando vayamos a comenzar nuestro proyecto, comenzar de forma local en nuestra universidad, ¿sí? Comenzar en nuestra universidad en este caso. ¿Listo? Ok. Listo. Les decía yo a ustedes, tenemos esta herramienta que se llama Publisher Peris de código abierto, la cual les va a permitir a ustedes buscar, consultar información relacionada con sus proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esta herramienta? Ustedes la pueden descargar acá. Tiene versiones para Windows, Linux o Mac sin ningún problema. Acá usted lo puede descargar para Windows. Tenemos para otras versiones acá de Windows. Yo lo tengo acá ya descargado en la carpeta que les compartí. Vamos a instalarlo para que ustedes observen cómo se puede trabajar con él. Uno, cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener al trabajar con esta herramienta. ¿Sí? Es una herramienta supremamente fácil de instalar. Vamos con siguiente, aceptamos todo, instalar y él comienza acá la instalación. Ya terminó la instalación. Nos dice que si deseamos iniciar la aplicación y nos abre aquí esta herramienta.
Esta herramienta es Publisher Peris. Entonces, ¿qué nos permite esta herramienta o qué nos va a indicar en este caso? Nos va a permitir realizar la búsqueda de información a través de unas bases de datos online. ¿Sí? A través de unas bases de datos online. Entonces, si ustedes observan acá, aunque espérenme un segundito porque voy a aumentarles por acá para que lo vean mejor. Entonces, si ustedes observan acá, hay una serie de bases de datos ahí que van a poder trabajar. Entonces tenemos Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, OpenAlex. Esas tres, observen que tienen un asterisco. Nos dicen ¿cómo se llama? Listo, nos dice que son bases de datos libres, gratuitas. Las que tienen dos asteriscos como Scopus, Semantic Scholar, Web of Science, nos va a permitir o vamos a poder buscar siempre y cuando estemos registrados. Y la última es importar datos externos. Hay en ocasiones que podemos encontrar archivos CSV con una serie de datos, de bases de datos, en las cuales nosotros vamos a poder integrar a nuestra aplicación. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a empezar a buscar por acá. Entonces, yo le voy a decir que vamos a buscar en Google Scholar. Lo escojo acá. Y le digo entonces, yo puedo buscar, bueno, espera, acercamos acá la lupa para que ustedes vean mejor. Ustedes pueden buscar por autores, por nombre de publicación, por palabras en el título, por palabras claves. Pueden acá colocar en qué años se necesitan, ¿cierto? Entre qué años lo necesitan. Normalmente cuando ustedes hacen una búsqueda se recomienda que sea los últimos años, ¿sí? Podemos buscar por ISSN. Entonces yo voy a buscar acá, vamos a buscar sobre no sé, sobre la inteligencia artificial. Vamos a buscar algo sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿qué quiero hacer yo en este caso? Voy a colocar palabras nomás en el título. Entonces lo voy a decir inteligencia artificial. Artificial. Listo. Voy a darle por acá a buscar. Mire que solo coloqué, eso es una búsqueda muy general, lo que hice en este momento. Y entonces él nos está aquí buscando. Nos dice que más o menos nos va a mostrar 200 resultados. ¿Sí? Nos va a mostrar 200 resultados en esta búsqueda básica sencilla en este momento. ¿Sí? ¿Qué es importante? Voy a cancelarla en este momento. Listo. Por acá nos dice que la operación fue cancelada. Bueno. Observemos algo acá, y esto es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta. Este es el índice H, ¿sí? Este es el índice H. Cuando las publicaciones que encontramos tienen una H y tienen un número alto, quiere decir que es un libro que ha sido citado y que ha sido reconocido por la comunidad científica, ¿sí? O sea, yo aquí puedo organizar, voy a decirle que organice. Mire, este sería el libro del autor P. Pons, que habla o que dice que la inteligencia artificial con aplicación, bueno, ya vamos a mirar acá, nos dice que está en los libros de Google y que es un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo le puedo dar doble clic y él nos va a llevar aquí nos va a llevar a ese libro. Miren que inmediatamente nos lleva al enlace. Entonces aquí yo puedo consultar este libro nos habla sobre ejemplos de simulación con MATLAB, ¿cierto? Y nos habla de todo esto. Mire, redes neuronales artificiales, modelos de neuronas, aplicación de redes neuronales. ¿Sí? Solo con darle clic, doble clic a ese libro, me llevo directamente. ¿Sí? Vamos a buscar este que dice por acá, a ver, este que es de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos a dar doble clic. Listo, aquí nos abrió. Y observemos que es una gaceta que publican. El título se llama Novedades Bibliográficas, Biblioteca Carlos Enrique Ruiz.
¿sí? Y nos habla de unos libros de la Universidad Nacional que ofrecen esos temas o que nos muestran estos temas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta búsqueda? Lo que nos va a ayudar a nosotros es a filtrar, a realizar esa búsqueda exhaustiva de información, ¿sí? Ahorita es poco común, pero que deberíamos hacerlo, llegar a buscar en libros físicos, de pronto llegar a una biblioteca, llegar a Centuria, ¿sí? Es muy difícil, o bueno, no es difícil. Ya nos acostumbramos a que esta herramienta nos haga todo, o a que la tecnología la podamos incluir toda en este caso. Entonces, ya es un, digámoslo así, una costumbre en este momento que debemos tener en cuenta. Entonces, no debemos temer a la tecnología, no debemos depender de ella, pero sí debemos aprender a usarla. Pero entonces observemos algo. La información es muy grande, muy general. Yo voy a buscarte un tema, pero es que yo quiero hablar de la inteligencia artificial, no sé, en la medicina veterinaria. Vamos a hablar de eso. Pero como quiero filtrar, entonces voy a hacerlo por palabras claves. ¿Sí? Entonces llego acá y le digo, abro por aquí paréntesis rectangulares, espérenme un segundito, les acerco acá. Listo. Entonces le digo, abro paréntesis rectangulares, comillas dobles y le voy a decir que busquemos inteligencia, inteligencia artificial, cerramos comillas, más, sí, o sea, concatenamos, no, perdón, acá, coma. ¿Qué otra palabra voy a integrar? Voy a integrar veterinaria, veterinaria. Vamos a incluir con esas dos palabras claves. A ver, ¿qué nos sale con esas dos palabras claves puntualmente en la búsqueda de información? Mira, nos dice que no encontró datos puntuales en este caso, ¿sí? Entonces nos toca ampliar la búsqueda en este momento, ¿sí? Nos toca ampliar la búsqueda en este momento para que los resultados ya sean mejor. ¿Qué pasa aquí o qué sucedió en este caso? Nuestra búsqueda está condicionando puntualmente cómo buscar en esta herramienta, ¿sí? Y en este caso ya la búsqueda fue tan explícita que no nos deja trabajar directamente. No sé si hasta el momento hay alguna duda, ¿sí? Los escucho de pronto, mientras vamos a buscar aquí otro ejemplo. Adelante, creo que alguien levantó la mano. Adelante. Hasta donde tengo conocimiento, solo en inglés. O siempre lo he utilizado así en inglés. Sí, siempre lo he. A ver, miramos por acá, espérenme un segundito. Creo que alguien levantó la mano o hay una pregunta en el chat. Espérenme a ver. Andrés Camilo, adelante. Vamos a ensayar. Vamos a ensayar sin paréntesis, solo con comillas dobles para ampliar el espectro de los resultados. Vamos a ver por acá dónde está suprimir. Listo, listo. Entonces miremos que acá ya nos está filtrando un poco más, pero aún siguen siendo muchos los resultados. Voy a detener nuevamente por acá y voy a agregarle otras condiciones. Incluso vamos a agregarlo de la siguiente forma. Ensayemos por acá lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de las compuertas lógicas? ¿Se acuerdan de las compuertas AND, OR o de las tablas de verdad? AND o la tabla de la conclusión, de la disyunción. Entonces, aquí le estoy diciendo, inteligencia artificial y veterinaria tiene que tener las dos. Coloquémosle acá otra cosa y que sea en Colombia. Ay, caramba. Colombia.
Vamos a ver por acá. Pues con esta forma hay que buscar a ver. Listo. Nos están también. Ah, bueno, aquí nosotros podemos filtrar la cantidad de resultados. Sí, mira, aquí nos. Si yo no quiero tener 200 resultados, puedo tener menos. Sí, todo depende ya de lo que ustedes deseen buscar. Un segundito por acá. No llegó. Bueno, hay por acá dudas. Listo. Entonces vamos a tener por acá la búsqueda y observemos que en este momento tenemos ya otra búsqueda, ¿sí? Ya tenemos menos resultados, pero ya lo tenemos un poco más centrado. Ideal, muchachos. Yo preferiría en este caso escoger uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos 8 primeros documentos. ¿Por qué? Porque son los de mayor índice y me garantiza que han sido artículos, han sido escritos realizados con un rigor científico y que la comunidad científica los ha adoptado. ¿Sí? Entonces vamos a mirar este que nos dice el uso de objetos virtuales de aprendizaje. Vamos a ver qué información nos trae aquí en este caso. Entonces, mire, es la revista de ingeniería, ¿sí? Es la revista de ingeniería. En este caso es un artículo que se llama Uso de objetos virtuales de aprendizaje OVAS como estrategia de enseñanza-aprendizaje inclusivo y complementario para los cursos teórico-prácticos. ¿Sí? Y aquí nos aparece ese documento. Mire el índice de descargas que ha tenido el documento, los autores, cómo citamos a los autores. ¿Sí? Entonces mire que nos ayuda bastante en todo este tema. ¿Sí? Nos ayuda bastante en este tema. Yo voy a descargarlo, ¿por qué? Porque ahorita les voy a enseñar otra herramienta para cuando tengan que hacer las citas y referencias, ¿vale? Voy a descargarlo en este momento. Voy a descargar este PDF para que para que ahorita veamos cómo lo vamos a trabajar, ¿listo? Con esta herramienta tenemos alguna duda, pregunta, inquietud, aporte. Vamos por acá el chat. Adelante, Andrés. Sí, señor. Vale, listo. Vamos por acá. Además de esta herramienta que les comparto, ustedes tienen una serie de servicios únicos por hacer parte de Unisangil. Y son la biblioteca que ustedes tienen de acceso libre y gratuito a través de su portal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esta biblioteca? Nosotros podemos ir aquí a la página de Unisangil. Vamos a ingresar a nuestra página de la Unisangil. Ok, sí, por acá. Y podemos acceder desde nuestro portal o podemos acceder desde la página de Centuria que tenemos en la página principal de Unisangil. Estas bases de datos es un repositorio de información en la cual ustedes van a poder consultar toda la información, todos los documentos y demás que ustedes quieran trabajar. Entonces vamos a hacerlo por esta parte. Vamos a ir aquí a Centuria. Listo. Aquí vamos a ir a bases de datos y tenemos estas bases de datos. Recomendación para nosotros, la base de datos EBSCO. Es una base de datos grandísima con una cantidad de datos, de libros, de documentos y demás que nos van a permitir trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a abrirla por acá
y él les va a pedir entonces el email institucional, su correo electrónico de Unisangil y les va a pedir su documento de identidad. Con esos dos datos van a poder ingresar. Entonces yo ingreso acá y ustedes van a tener acceso a estas bases de datos, a EBSCO y a referencia latina. Cuando ustedes ingresan a cualquiera de estas dos bases de datos, vamos a ingresar a esta de EBSCO, ustedes aquí van a poder buscar información, ¿sí? Entonces vamos por acá y decimos que yo quiero, no sé, vamos a hacer una búsqueda a nivel de documentos completos de academia. Y le digo que busquemos sobre la inteligencia artificial en la veterinaria. Es ¿cómo se llama? El documento, la actividad que queremos hacer. Y miren que nos aparece uno un tanto llamativo. Nos dice ChatGPT for Veterinary Anatomy Education. O sea, ya nos está indicando de cómo se trabaja o cómo están utilizando en este momento esta herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para el estudio de la anatomía y la veterinaria. ¿Sí? Ustedes van a poder encontrar aquí el texto. Aquí sí pueden encontrar textos en español y en inglés. En este caso, pues la mayoría de documentación actual, fuerte, de mayor relevancia, está en inglés. ¿Sí? Porque tengamos en cuenta que la mayoría de avances tecnológicos pues nos los da países que invierten más a nivel de ciencia y tecnología. Normalmente pues en idioma inglés. Y miren que aquí tenemos estos documentos, nosotros los podemos descargar, los podemos consultar sin ningún problema. Entonces, estas bases de datos, muchachos, son una colección de elementos gratuitos que ustedes pueden acceder a través de Centuria con su correo electrónico, su contraseña y la van a poder utilizar sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, para que por favor también una recomendación ahí, aprovechen estas herramientas que les da la universidad para poder trabajar. No sé si con respecto a esta biblioteca tengamos alguna duda al respecto. Que no, por aquí me dudas, miremos por acá el chat. Mm, Espero que todo vaya quedando claro porque me siento como hablando solo en este momento. Esperaría que todo vaya quedando claro. Si van teniendo dudas, como les digo, no duden en interrumpirme sin ningún problema. Listo. Tenemos acá entonces cuál sería esas bases de datos que ustedes pueden utilizar adicionalmente a lo que veníamos trabajando. Cuando ustedes vayan a buscar información en Internet, eviten ir directamente, por ejemplo, a Google. Busquen Scholar Google o Google Académico. Busquemos Latindex 2.0, busquemos Redalyc, busquemos scielo.org, busquemos ESIWOS, busquemos Scopus o busquemos JCR ¿sí? A medida que va aumentando esta pirámide que ustedes tienen ahí o que observan en este momento, pues mayor va a ser el grado de efectividad de esos documentos. Cuando ustedes en una sustentación de proyecto que deben realizar cuando estén terminando su proyecto tecnológico en sexto semestre, ustedes van a tener que hacer una presentación de su proyecto algo similar a lo que yo estoy haciendo en este momento. Y los jurados normalmente van a evaluar eso, que ustedes estén buscando información en sitios adecuados. Porque un proyecto pierde credibilidad cuando buscamos en Wikipedia, cuando buscamos en Rincón del Vago, ¿sí? Pierde credibilidad en ese caso. Entonces es importante que utilicemos estas herramientas, la mayoría gratuitas, libres, que ustedes pueden utilizar todo este tema. ¿Listo? Importante, cuando ustedes ya hicieron una revisión de toda la información, ya plantearon una pregunta problema, ya hicieron esa idea o plantearon esa idea que ustedes quieren resolver, ahora van a diseñar la investigación. ¿Qué técnicas de recolección de información, qué métodos de recolección de información, qué herramientas para analizar esa información van a incluir? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar.
¿Qué tipos de estudios vamos a hacer? Vamos a hacer tipos de estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Si vamos con exploratorio, nos va a indicar que es el primer peldaño y nos va a ofrecer investigaciones nuevas. Cuando mi tema no ha sido explorado, utilizo un tipo de estudio exploratorio. Si mi estudio o mi tema de estudio ya ha sido abordado de cierta manera, podemos utilizar un tipo de estudio descriptivo, donde vamos a tener en cuenta que se caracteriza por medir y describir su problema de estudio. Vamos a cuantificar en este caso cómo se presenta el problema, cuáles son las causas, consecuencias, alternativas de solución. El tercer peldaño que nos dice acá es el correlacional, donde buscamos conocer el nivel que existe de correlación, de interacción entre dos o más variables, entre dos o más fenómenos. Por último, tenemos el explicativo, donde vamos a mirar una causa o varias causas, qué efectos generan en cierto tipo de actividad. ¿Sí? En cierto tipo de actividad que vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces, miremos que aquí tenemos esos cuatro tipos de estudios que nosotros podemos adelantar en nuestros proyectos, ¿sí? Lo ideal, lo fabuloso sería que hiciéramos estudios exploratorios, pero muchas veces vamos a requerir de muchísimo más tiempo y si lo trasladamos a toda la parte de la universidad, de nuestro quehacer académico, no nos va a alcanzar el tiempo. Sería un poco extenso en este caso, ¿vale? Importante, muchachos, de acuerdo al tipo de estudio, ustedes deben ir planteando sus objetivos, esas metas que ustedes van a plantear. Y siempre que ustedes planteen los objetivos deben tener en cuenta o deben hacerse la pregunta. Adelante, Neider. Señor. No, no, ¿en qué sentido? Las, para mí, esto es un concepto muy personal, para mí no deberían considerarse como metodologías ágiles. Deberíamos llamarlas unas técnicas de desarrollo ágil o unos compendios de buenas prácticas. ¿Por qué no me gusta de pronto abordarlo como una metodología? Porque cuando abordamos o cuando decimos una metodología, a mí me dicen una secuencia de pasos, ¿sí? De tareas para cumplir una actividad. Pero si lo vemos desde el punto de vista de los manifiestos ágiles para proyectos como Scrum, como XP, como OpenApp, como ClistarClia, como Kanban, como RUP, ¿sí? Cualquiera de esos elementos me brinda a mí son herramientas buenas prácticas para desarrollar proyectos ágiles en menor tiempo, maximizando ganancias, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer en este caso acá es esas técnicas de desarrollo ágil, esas técnicas de desarrollo para proyectos las podemos incluir es para mejorar el desarrollo del mismo, pero sí se tiene que diferenciar mucho con la parte de la metodología de investigación, porque es que la metodología de investigación sí tiene unos pasos que debemos cumplir para llegar a una actividad, mientras que las técnicas de desarrollo, comúnmente conocidas como metodologías de desarrollo ágil o metodologías ágiles, nos van a permitir a nosotros es desarrollar el proyecto de una forma mucho más rápida, ¿sí? Lo que le dice a usted, por ejemplo, Scrum. Realice reuniones periódicas con sus stakeholders o partes interesadas diarias de 15 minutos, que es el daily, donde ustedes se van a reunir o nos reunimos todos acá y decimos, listo, Andrés, ¿qué tarea usted tenía? Listo, ¿la cumplió o no la cumplió? Perfecto. Neider, ¿qué tarea tenía usted? Junaidi, ¿qué tarea tenía usted? William, ¿qué tarea tenía usted? Vamos haciendo esas reuniones y esas reuniones diarias, esos daily, duran entre 10 y 15 minutos. ¿Sí? Entonces son buenas prácticas porque me permiten a mí conocer qué está haciendo mi equipo, cómo lo está haciendo, si está cumpliendo o no los objetivos trazados. No sé si quedó claro, Neider, y para todos. Ok, perfecto. Mm. Importante, definan bien los objetivos.
Los objetivos deben ser medibles, deben ser cuantificables. En un objetivo, ustedes siempre deben evitar el verbo investigar. ¿Por qué evitar el verbo investigar? Porque sería como una redundancia. Investigar una investigación. ¿Sí? Nosotros estamos desarrollando una investigación, entonces nuestro objetivo no puede ser, eh, no puede ser, ¿cómo se llama? No puede ser investigar, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. Si vamos a hacer nuestro estudio exploratorio, podemos utilizar verbos como identificar, interpretar, definir, determinar. Si nuestro estudio es de tipo descriptivo, podemos utilizar describir, estimar, verificar. Si ya es relacionar, podemos utilizar el verbo relacionar, asociar o correlacionar. Si ya es de índole explicativo, evidenciar, demostrar o probar. Si es de tipo predictivo, predecir, pronosticar, prever. Y si es de tipo aplicativo, supervisar, controlar, calibrar. ¿Sí? Podrían ser un tipos de verbos. Obviamente existen mucho más verbos que pueden utilizar, pero estos son como los que a nivel general ustedes pueden trabajar en toda esta parte. A partir de eso, a partir de revisar cuál es nuestro enfoque, qué metodología, qué técnicas vamos a utilizar, venimos con la recolección de datos. ¿Cómo podemos establecer o traer todos esos datos aquí en este caso? ¿Cierto? Vamos a hacer entrevistas, encuestas, vamos a hacer una observación directa, un trabajo de campo. Toda esa información nosotros tenemos que recopilarla. Y una vez se recopila esa información, vamos a analizarla. Ese análisis a través de técnicas, a través de la inclusión de herramientas como la estadística diferencial, la estadística aplicada, nos va a permitir identificar patrones, relaciones, tendencias y demás. Es lo que nos va a permitir en este caso, ¿sí? Todo ese análisis de datos. Una vez hemos hecho el análisis de datos, vamos a concluir y vamos a recomendar. Concluir y recomendar qué. Lo que vamos a hacer en este caso es revisar qué hemos hecho, cumplimos o no el proyecto. ¿Sí? Tengamos en cuenta algo. Nuestro proyecto nos puede dar resultados negativos. Nosotros queríamos demostrar que realmente al incluir, no sé, X tecnología íbamos a reducir la contaminación ambiental en Chiquinquirá. Pero resulta que no, que existían otras variables y no las tuvimos en cuenta y nos afectó todo este tema. ¿Sí? Podemos tener resultados negativos y a partir de esos resultados negativos podemos generar recomendaciones para que las personas que vengan después de nosotros puedan trabajar sin ningún problema y puedan abordar de una mejor manera todo el tema. Importante, una vez nosotros terminamos todo este proceso debemos documentar qué sería ese informe de investigación. Si lo vemos desde el punto de vista de la academia para ustedes sería ese informe final que ustedes deben entregar cuando termine el proyecto tecnológico, que ya les voy a indicar cómo se hace, qué deben tener en cuenta y demás. ¿Listo? Muy importante para que lo adelanten. Ese informe que debe tener el cumplimiento de los objetivos, de ese objetivo general y esos objetivos específicos, más o menos siempre se deben plantear unos 3, 4 objetivos específicos que son las actividades, las tareas que nos van a ayudar a cumplir el objetivo general. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Nosotros veníamos trabajando con algunos conceptos y es importante que yo debo conocer que es un proyecto, que el proyecto tiene un ciclo de vida. Yo les decía al principio, el proyecto no puede ser ¿cómo se llama? Un ciclo infinito. Nuestro proyecto no puede ser infinito. Debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Debe tener unos roles, debe tener unas responsabilidades. Sí, entonces cuando hablamos de los stakeholders, de las partes interesadas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Para qué o por qué lo van a hacer? ¿Cierto? Que sería esa definición aquí de roles que podemos adelantar. ¿Listo? Importante. Cuando ustedes inician un proyecto van a identificar necesidades, van a definir sus objetivos y van a verificar si realmente es viable o no su proyecto. Es importante que en esta fase nosotros seamos muy sinceros, ¿sí? Seamos muy exigentes con nosotros. El proyecto no va a funcionar, listo, perfecto, comencemos con otro. El proyecto es demasiado pequeño,
Bueno, comencemos con otro o reformulemos en este caso. El proyecto es demasiado grande, porque también se puede presentar. Excede nuestra competencia en este caso. Bueno, también tenemos que modificar esa parte, ¿sí? Todo es posible en este caso. Pero entonces, si nosotros dedicamos un esfuerzo general, un esfuerzo bastante fuerte en esta parte, no vamos a tener inconvenientes, ¿sí? Muy importante para que lo tengamos en cuenta. En la planificación, ¿qué deben tener en cuenta? Van a definir el alcance, hasta dónde va a llegar su proyecto. Su proyecto va a ser de análisis, su proyecto va a ser de diseño, su proyecto va a llegar al desarrollo, su proyecto va a llegar a la implementación. Vamos a trabajar durante 3 meses, 3 meses, todos los días, 2 horas de lunes a viernes. Ahí estamos estableciendo un cronograma. Para el desarrollo de ese proyecto vamos a requerir 20 millones de pesos. Estamos diciendo un presupuesto. Pero 20 millones aquí en este caso no es decir dinero por dinero, sino tener en cuenta cómo aplicar ese dinero o por qué vamos a utilizar ese dinero. Listo, vamos a utilizar 20 millones de pesos para este proyecto porque resulta que la hora de trabajo para nuestros colaboradores, con nuestras personas que están involucradas en el proyecto, no sé, vamos a pagar la hora a 40.000 pesos, ¿cierto? La hora de trabajo. Entonces multiplicamos, vamos a decir que trabajamos 2 horas diarias a la semana, entonces serían 80.000 pesos diarios, que serían 400.000 pesos a la semana de un trabajador. Si tenemos tres, serían 1.200.000 semanales. Y si duramos un mes, 1.200.000, 2.400.000, 4.800.000, duraría un mes. ¿Sí? Ahí tenemos más o menos ya gastado 5 millones de pesos. Y es un presupuesto que nosotros debemos tener en cuenta. Si el proyecto excede el cronograma que nosotros veníamos adelantando, tenemos inconvenientes, porque vamos a tener que incurrir más en el gasto de dinero. Sí, vamos a incluir más en gastos de dinero. Entonces es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta qué recursos necesitamos y cuáles son los riesgos y contingencias que debemos tener. Yo aquí en este punto siempre hago un ejemplo cuando hablamos de riesgos. ¿En qué sentido? No es que seamos extremistas o seamos negativos, pero yo siempre en todo proyecto debo contemplar que un miembro de mi equipo puede sufrir un accidente, puede morir, puede renunciar, ¿sí? Eso estamos hablando de riesgos. Yo no puedo garantizar que todos mis trabajadores van a estar vivos. Puedo mitigar ese riesgo. Tengo unas oficinas adecuadas con ¿cómo se llama? Con elementos de seguridad. Tengo, no sé si trabajamos en área, tengo un casco, tenemos botas, tenemos elementos de protección, ¿sí? Si estamos trabajando en oficinas, buscamos que el suelo no sea em, que tenga una buena adherencia o que no sea resbaloso en este caso, ¿sí? Todos esos elementos yo no puedo decirle a ustedes, les voy a garantizar como jefe de su proyecto que ustedes no van a sufrir un accidente en su empresa, ¿no? Lo que puedo garantizar es que no, ¿cómo se llama? No reducir ese riesgo, ¿sí? Reducir el impacto de riesgo para ustedes, pero no lo voy a poder eliminar. ¿Listo? Eso también lo debemos tener en cuenta cuando planteamos o cuando trabajamos un proyecto. ¿Listo? Muy importante en eso. Después viene la ejecución y el control. ¿Sí? La ejecución y el control en este caso que debemos tener presente. ¿Quién va a hacer las tareas? ¿Cómo la van a hacer? Vamos a trabajar de forma individual, vamos a trabajar en equipo, vamos a asignar tareas de pronto más fuertes a ciertas personas, unas tareas de pronto un tanto no tan fuertes a otras. Tenemos que hacer seguimiento a ese cronograma. Si yo les dejé la tarea de adelantar, no sé, los requisitos funcionales para una aplicación y para eso tuvimos 3 semanas, pues deben trabajar esas 3 semanas. Deben trabajarlas sin problema. ¿Cómo van a controlar los gastos o los costos en este caso? ¿Sí? Debemos hacer seguimiento a eso, debemos cuantificar, debemos documentar toda esta parte. ¿Existen cambios en nuestro proyecto? Claro que se pueden presentar cambios. ¿Cómo hacemos para notificarlos? ¿Cómo hacemos para implementarlos sin que afecte el desarrollo normal del proyecto? Y lo importante, yo creo que eso en todo lado, la comunicación con el equipo. Si hay una buena comunicación, no vamos a tener inconvenientes, vamos a poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Esta herramienta se las dejo.
Esta herramienta yo creo que les voy a compartir un material con esta herramienta que es para que ustedes realicen actividades de cronograma y presupuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quiero saltar a una cosita acá. ¿Qué debemos tener en cuenta en este momento? Voy a- Porque quiero saltarme aquí a un tema que es puntualmente relacionado con lo que ustedes están adelantando en la universidad. Entonces, chicos, la mayoría de ustedes van a tener proyectos o están teniendo proyectos de desarrollo tecnológico. ¿Sí? Tecnológico. Listo. Pregunta para los asistentes que tenemos en este momento. Creo que hay uno, dos, tres, cuatro y tres, siete personas. Preguntas. ¿Ustedes saben cuáles son las modalidades de grado que tienen ustedes en la universidad? Sí, sí, por prácticas. Ok. Vamos a mostrarles algo aquí. Pero sí, tiene idea. Muy bien. Listo. ¿Cuáles son las modalidades de trabajo de grado que tienen ustedes en la universidad? Modalidades que muy seguramente, espérenme por acá si las tengo, modalidades que muy seguramente van a cambiar para el siguiente semestre, incluso para este. Estamos esperando la notificación puntual de eso. Entonces, miremos acá. Nos decía nuestro compañero, muchas gracias, Neider. Nos decía, pertenecer a un semillero de investigación. Hablamos de una investigación dirigida. ¿Sí? Aquellas personas que hacen parte activa de los semilleros de investigación que tenemos en la universidad, eh, no solo pertenecer, sino estar activos, tener un proyecto de desarrollo dentro de ese semillero, tener ponencias, ¿sí? Destacarse dentro de ese semillero les va a permitir desarrollar un proyecto en él y que el director del semillero los ayude o los guíe en el desarrollo de sus actividades. Tenemos un desarrollo tecnológico, ¿cierto? Que es el desarrollar una herramienta, una aplicación para un lugar determinado. Tenemos los módulos de profundización, que en este caso hablamos de realizar una especialización, maestría para suplir eso. Este módulos de profundización muy seguramente va a tener un cambio drástico en todo este tema para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, no quiero abordar eso este momento porque, de acuerdo a la nueva resolución, va a tener unos cambios. Nuestro compañero también nos decía, práctica de gestión empresarial. Esa práctica de gestión empresarial va a ser enfocada a qué? A que ustedes van a ir durante 320 horas, que es para tecnología, van a aplicar sus conocimientos en un entorno real. Van a poder ir a la alcaldía, al hospital, a un lugar específico a implementar sus conocimientos. Y por último tenemos por acá autogestión empresarial. ¿Autogestión empresarial qué es? Crear una empresa, ¿sí? Crear una empresa de base tecnológica. Ustedes presentan su diseño en una empresa. Esas son las modalidades que tenemos hasta el día de hoy. Lo que les digo, va a haber algunos cambios en este caso. Y son las modalidades que tenemos en este momento. ¿Sí? Esas son las modalidades. ¿Y por qué pregunto en ese caso esas modalidades? Porque muy seguramente la mayoría van a estar trabajando con esta modalidad, desarrollo tecnológico. ¿Por qué digo que muy seguramente? Porque es que prácticas de gestión empresarial, al igual que semilleros de investigación, tiene una condición. Los chicos que van por semillero de investigación deben tener como mínimo 4 semestres continuos ¿cómo se llama? Perteneciendo y representando a los semilleros de investigación, ¿cierto? Y en el caso de la práctica deben tener un promedio de 380 o de, sí, de 380, 3.80 para poder optar por esa práctica, ¿sí? Entonces, no sé en este momento cómo es el promedio de ustedes, pero cuando lleguen a sexto semestre, en la asignatura de proyecto tecnológico, se va a revisar ese tema y van a poder o no optar por esa modalidad. Entonces, esta modalidad de desarrollo tecnológico será la modalidad más fuerte en la que vamos a trabajar. Ustedes, puntualmente, en su proyecto tecnológico,
tienen que hacer un anteproyecto, un informe final, el entregable, que sería el desarrollo, lo que ustedes van a hacer. Pero este entregable tiene una particularidad. Debe llevar un manual técnico y un manual de usuario. Eso debe tener estos elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta modalidad de proyecto tecnológico, va a tener un anteproyecto. ¿El anteproyecto qué quiere decir? Ustedes realizan su descripción del problema, su formulación, su justificación, objetivos, marco teórico, conceptual, legal, tecnológico, un cronograma, un diseño metodológico. Esas 10 cositas más o menos lleva su anteproyecto. El informe final lo van a comenzar a redactar cuando ya hicieron todo el anteproyecto y comienzan a obtener resultados. El entregable, aquí nos faltó el artículo, el entregable, ¿cierto? Es el software que ustedes desarrollaron. Una aplicación en Python, una aplicación en PHP, una aplicación en .NET, en ASP.NET, en JavaScript, en React, en Java, una aplicación que ustedes desarrollan. Sebastián, adelante, buenas noches. Sí, señor. Claro que sí. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco modalidades de trabajo de grado. La primera es investigación dirigida, donde ustedes deben hacer parte de un semillero de investigación para optar por esta modalidad. Módulos de profundización hace referencia a realizar una especialización, una maestría como opción de grado. Ustedes van y hacen 2 semestres de una especialización o un semestre de una maestría y el cumplir con esa actividad ya se pueden graduar. Tenemos prácticas de gestión empresarial, que es donde ustedes van a ir a una empresa, van a aplicar sus conocimientos, ¿sí? Nosotros tenemos convenio, por ejemplo, en este momento con la alcaldía, entonces tenemos estudiantes que van y realizan sus prácticas allá, dando soporte a usuarios, soporte en redes, telecomunicaciones, bases de datos, desarrollo de software. Ustedes van y aplican esas actividades ahí. Eso sería esa práctica de gestión empresarial. Práctica de gestión empresarial tiene una particularidad y exige un promedio de 380 o superior. Tenemos 379 en el promedio. Lo siento mucho, pero no se aprueba. ¿Sí? Y aquí hago una claridad cuando lleguen allá, muchachos. Lo digo por experiencia. Yo, Edison Caicedo, en este momento como director de programa, como encargado de toda la investigación, no soy el comité. El comité, de acuerdo a esta resolución, el comité está integrado por el decano de la facultad, los directores de programa, los coordinadores de investigación de cada una de las sedes, los docentes tiempo completo de cada una de las sedes. Todas esas personas componen el comité de modalidades de trabajo de grado. Y ellos se reúnen así como estamos nosotros en este caso y comenzamos a hablar, comenzamos a revisar cada una de las propuestas. Entonces, cada uno tiene voz y voto para aprobar, aplazar o rechazar las propuestas. ¿Listo? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Continuamos por acá. Autogestión empresarial. Crear una empresa de base tecnológica. ¿Sí? Importante, aquí no puede ser una empresa de tamales, de arepas, de empanadas, no. Salvo que ustedes creen una máquina y que esa máquina sea la que genere las empanadas automáticamente. Sería lo único en este caso. Y desarrollo tecnológico, que es construir una aplicación, construir una aplicación utilizando Java, Python, con una conexión a una base de datos, construir una aplicación móvil utilizando Flutter, no sé, ¿sí? Construir material educativo, sistematizar una clase. Ustedes pueden crear todo el material de
en objetos virtuales de aprendizaje, no sé, para la asignatura de cálculo diferencial, de cálculo integral, de inglés, y eso también se los vale como proyecto. Y lo último, que sería el que les estaba diciendo a ustedes, el de desarrollo tecnológico. Sí, esas serían esas modalidades. No sé, Sebastián, si de pronto tiene una duda al respecto con las modalidades y todos, ¿no? No, no le comprendo. ¿Me puede repetir, por favor? Ah, ok. No, no, señor. La condición, y muchas gracias por la pregunta, la condición para ustedes hacer práctica es que deben estar matriculados en la asignatura de proyecto tecnológico. Esa es la condición. ¿Listo? La segunda condición, tener un promedio de 380 o superior hasta el día de hoy. ¿Sí? Les estoy hablando hasta el día de hoy. Porque puede ser que mañana, con la actualización del reglamento, cambie. ¿Sí? Es especulación en este caso, especulación por parte mía. ¿Vale? Entonces, no sé si con respecto a las modalidades tengamos una pregunta para terminar de explicarles esto, qué es lo que deben hacer en su proyecto tecnológico. En su asignatura de proyecto tecnológico es este semestre y que lo importante es que alineen lo que están haciendo en proyectos integradores con esta parte para que ustedes cuando lleguen a la asignatura de proyecto tecnológico ya tengan todo, porque ustedes en un semestre deben hacer todo esto, muchachos, en un solo semestre. O sea, en 4 meses, en 16 sesiones, cada sesión de 3 horas, ustedes deben hacer esto. Es bastante trabajo. Sí, es bastante trabajo en ese caso. ¿Listo? Entonces, aspectos importantes con respecto a las modalidades de trabajo de grado. Todas a excepción de práctica de gestión empresarial y módulos de profundización, son las únicas que se tienen que hacer individual. En las demás, ustedes pueden hacerse de forma individual, en parejas o en grupos de 3 personas. Máximo 3 personas pueden trabajar por proyecto. Pero es importante que tengan en cuenta, a medida que se aumenta el número de participantes, pues aumenta la complejidad del proyecto. ¿Listo? Entonces, yo les decía a ustedes, anteproyecto debe contener unos elementos tales como formulación del problema, descripción, justificación, objetivo general, objetivos específicos, marco teórico, marco conceptual, marco legal, marco tecnológico, diseño metodológico, cronograma, presupuesto y referencias. Eso es lo que ustedes deben tener en el anteproyecto. Pero para iniciar a trabajar este anteproyecto, ustedes deben presentar primero una propuesta. ¿Sí? Yo les voy a hacer una carpeta, incluso, no les voy a hacer una carpeta, se las voy a subir aquí de una vez. Les voy a subir aquí todos esos formatos para que ustedes los vayan conociendo. Espérenme un segundito por acá. Se los voy a presentar aquí de forma rápida, pero se los quiero compartir para que ustedes los vayan conociendo, vayan interactuando con ellos. ¿Sí? Listo, formatos, sí. Mis faltan formatos de trabajo de grado 2.
Listo. ¿Qué les estoy pasando en este momento en esta carpeta que ustedes tienen compartida? Por ejemplo, vamos por acá, desarrollo tecnológico. Cuando ustedes se matriculan en perdón, en proyecto tecnológico, ustedes deben presentar una propuesta así. Esa propuesta es la que se le presenta al comité de muestras de trabajo de grado y es quien se las avala. ¿Sí? Es quien se las avala en este caso. Entonces deben definir el programa, tecnología de sistemas, Chiquinquirá, el tema de su proyecto, el título, la descripción del problema, la descripción del proyecto, los productos entregables, la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos y una bibliografía. Eso es lo que ustedes deben entregar. Eso es lo que ustedes deben entregar, esa propuesta. Esa propuesta la evalúa el comité y el comité les aprueba o les rechaza su propuesta. Una vez ustedes tienen aprobada esta propuesta, van a tener que hacer el anteproyecto, que es este formático que tenemos por acá. Este es el anteproyecto. Entonces, si ustedes observan, el anteproyecto tiene lo que les decía ahorita. Descripción del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, marco de referencia, diseño metodológico, esquema temático, recursos, cronograma y referencias, con sus respectivos anexos si existe. Miren que ya llevamos dos documentos extensos que deben hacer en proyecto tecnológico. De ahí la sugerencia que comencemos de una vez desde el proyecto integrador a estructurarlos. Luego, en el siguiente, la siguiente tarea es el informe final, donde ustedes van a conocer los resultados. Entonces, en este informe final, ustedes van a dar a conocer todos los resultados que obtuvieron con su proyecto. ¿Sí? Todo esto aquí, estos serían los capítulos que va a llevar. El enfoque teórico, donde ustedes van a hacer la descripción del problema, formulación, básicamente es una copia del anteproyecto, de la primera parte del anteproyecto. Luego van a definir la metodología, qué metodología utilizaron, cómo la abordaron. Después, los resultados obtenidos en el desarrollo de su proyecto, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Eso tendríamos ahí, ¿cierto? Eso sería el informe final. Con el informe final deben realizar un artículo para ser presentado a la revista Matices, la revista de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Nosotros somos una revista, la cual en este momento vamos en el volumen número 13 de publicaciones. ¿Sí? Entonces, acá ustedes deben, sí, Neider, adelante. Listo. La revista la podemos consultar aquí de forma digital en la página de la universidad, donde tenemos por acá. Aquí vamos a, buscamos en investigación. Incluso los que deseen, yo tengo los CDs de esta revista en la oficina de investigación, pueden pasar, se los puedo prestar sin ningún problema, pero aquí también la pueden consultar a través del portal web. Permítame un segundito mientras carga. Entonces, en el apartado aquí de investigación, aquí nos va a llevar a producción intelectual. ¿Sí? En producción intelectual nos va a aparecer nuestra revista Matices. Está como un poco, no sé si es el internet o acá está. Listo. Entonces, nuestras revistas de Unisangil, vamos a ingresar aquí al Open Journal System. Esperemos que esté funcionando. Y aquí está. Revista Matices Tecnológicos. Entonces, al ingresar ustedes acá a la revista Matices Tecnológicos, miren, me equivoqué, corrijo, volumen 14, el último volumen que se presentó. Aquí ustedes van a poder consultar,
los artículos que se han adelantado. ¿Sí? Estos muchas veces son artículos presentados por sus docentes, sus compañeros de estudio. ¿Sí? Todos estos son artículos que ustedes pueden ingresar, pueden consultar. ¿Para qué? Para poder trabajar en todo el tema de sus proyectos. Les puede servir. ¿Listo? Entonces, repito por acá para que ustedes ingresen en investigación. Luego de investigación buscamos acá producción intelectual y en producción intelectual vamos aquí al Open Journal System donde nos va a mostrar no solo la revista Matices, sino las otras revistas que tenemos de ciencia natural, de ciencias de la educación y la salud, de derecho, de administración y contaduría también tienen su revista. Pero pues en este caso nuestra revista de la facultad, que sería la revista de Matices Tecnológicos. Les comparto por acá el enlace también para que lo tengamos acá presente. Con, con gusto. Listo. Entonces íbamos en el artículo. Artículo que ustedes deben realizar, un artículo que no debe exceder las 9.000 palabras, debe tener mínimo 2.000 palabras, máximo 9.000 palabras, debe estar en formato IEEE, como lo observan acá ustedes, a doble columna. Las citas con IEEE funcionan diferente, van entre paréntesis rectangulares y el número de las citas. Y las referencias siempre deben ir al final con el listado que ustedes hayan utilizado. ¿Sí? Adicional al artículo, debemos también entregar o culminar con nuestro entregable. ¿El entregable qué es? Su proyecto es el desarrollo de una aplicación web para el control o para la gestión de los pedidos de una empresa. Ese va a ser el proyecto que yo quiero desarrollar. A partir de eso, entonces, ¿cuál va a ser mi entregable? Pues mi aplicación web, mi aplicación móvil, mi aplicación de escritorio, mi aplicación híbrida, la cual va a tener conexión a una base de datos. Eso que yo me comprometo, lo tengo que entregar, ¿sí? Muy similar de pronto a los proyectos que ustedes están desarrollando en sus áreas de programación. Por ejemplo, las personas que ven conmigo aquí bases de datos, ellos tienen que entregar un proyecto este viernes. Entonces, ese proyecto que deben entregar va orientado a esa parte. Entonces, les puede servir ese proyecto para tener presente cuando estén, cuando estén trabajando en su proyecto tecnológico. Les puede servir de esa forma, ¿sí? Entonces, ese es el entregable. Ese entregable, de acuerdo a las buenas prácticas de desarrollo y programación, siempre llevan un manual técnico y un manual de usuario. ¿Qué es el manual técnico? Si yo desarrollo una aplicación en Java, en Python, en PHP, necesito explicarles a ustedes cómo instalarla. Entonces yo les digo a ustedes, listo. Lo primero que van a hacer es descargar tal aplicación, luego instalan esta aplicación, configuran la base de datos, modifican el puerto, no sé, habilitan X puertos, desactivan el firewall, hacen todo el proceso para instalar la aplicación. Ese es el manual técnico. Ese es el manual técnico. Y el manual de usuarios, ustedes han interactuado con muchos manuales de usuario. Cuando ustedes compran un celular, cuando ustedes compran una consola de Xbox, un Play, un televisor, viene con un manual. Ese manual ustedes llegan, ¿cierto? Lo utilizan y les dicen, primero, destape su celular, introduzcale la SIM card, enciéndalo, póngalo a cargar durante tanto tiempo. Una vez ha cargado, oprima el botón de encender durante 5 segundos e ingrese la contraseña. Cuando esté ahí, configure una cuenta de correo electrónico, bla, bla, bla. Ese paso a paso es el manual de usuario que toda aplicación de software debe tener. ¿Sí? Eso, muchachos, señoritas, caballeros, es lo que ustedes deben entregar en proyecto tecnológico. De ahí la importancia, de ahí la preocupación y la invitación que tengo yo para que vayamos acomodando con su docente, proyecto integrador, lo vayamos acomodando a esto. Y ojalá en el transcurso de esos 4 proyectos integradores
pudiéramos adelantar todo esto para que ustedes lleguen a proyecto tecnológico y solo sea presentar la propuesta y puedan tener todo listo. ¿Sí? Esa es la invitación que yo les hago en esta noche y la preocupación que de pronto me indaga para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Sí? No sé si a nivel de esto tengamos preguntas, dudas, inquietudes, que quiero y que tengan muy presente, muchachos. Por favor, todo lo que ustedes necesiten con respecto a proyectos, en la oficina de investigación ustedes me pueden consultar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Señor. Sí y no. Sería la respuesta que le podría dar en este momento. ¿En qué sentido? Sí puede, claro que sí. Su proyecto llegó hasta cierto punto. Usted hizo un diseño, ¿sí? Con los conocimientos que aprendió en tecnología. Después usted toma ese proyecto, hace una versión 2.0, digámoslo así, lo desarrolla y lo implementa. Ese podría ser su proyecto ¿cómo se llama? En ingeniería y no habría problema, ¿sí? Lo que sí no puedo hacer es presentar el mismo proyecto. Lo que yo puedo hacer es complementar, hacer una segunda versión del proyecto, ¿sí? Integrar nuevos módulos, implementarlo, construir nuevas características, pero se podría reutilizar, ¿sí? Siempre y cuando, digámoslo así, no sea un autoplagio, porque también se puede incurrir en eso, en que yo reutilizo una actividad. Y no se podría en este caso porque el proyecto ya fue evaluado por jurados y el ser evaluado por jurados pues ya tiene una connotación de propiedad para la universidad. Entonces, pero sí se puede siempre y cuando el alcance sea un poco mayor y el proyecto lo permita, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Con gusto. ¿Alguna otra duda? Adelante, Sebastián. Sí, señor. Ok, bueno, empiezo de atrás para adelante. Tiempo, 340 horas. ¿En qué plazo usted las puede cumplir? Como usted desee. ¿En qué sentido? Mm, Usted llegó y fue seleccionado para hacer prácticas en la alcaldía municipal de Chiquinquirá. Entonces la alcaldía le dice, listo, yo necesito que usted, Sergio, no, perdón, Sebastián, usted, Sebastián, venga a trabajar de lunes a viernes de 8 a 2 y de 2 a 6. Entonces, si hacemos cuentas, serían 8 horas diarias de lunes a viernes, serían 40 horas semanales. En un mes darían 4 por 4, 16, 160 horas. 320 más o menos en 2 meses y alguito, ya usted tendría sus 320 horas. Que de pronto usted solo puede adelantar prácticas o la alcaldía dice que solo venga a trabajar en la mañana. Bueno, ya el tiempo se adelanta, perdón, se amplía. Eso a nivel del tema de duración de prácticas. Con respecto a la primera pregunta que usted hacía, si efectivamente usted tiene que presentar una propuesta ante el Comité de Memorias de Trabajo de Grado.
donde usted dice que en la propuesta va a adelantar la práctica en la alcaldía municipal de Chiquinquirá, apoyando el departamento de sistemas, o va a ir a adelantarla en la empresa de desarrollo de software Pepito y Asociados, ¿sí? Puede que las prácticas las hagan con empresas con las cuales tengan convenio la universidad o con empresas que no tengan convenio. Lo importante es que la empresa debe estar legalmente constituida con una antigüedad de mínimo 2 años y debe tener un departamento de sistemas creado, donde ustedes van a ir a trabajar en ese departamento. Esas son las condiciones, digamos, para adelantar las prácticas. No sé si queda claro para Sebastián y para todos. Ahora, y lo importante, promedio de 380. Si no tienen eso, no pueden presentarse a la opción de prácticas. Con gusto. ¿Alguna otra duda, muchachos? Creo que no. Entonces, agradecerles por la asistencia. Más o menos dijimos que íbamos a durar 1 hora y media aquí en este caso. Todo esto quedó grabado. Yo les voy a compartir ahorita la grabación para que ustedes, vamos a detener